Buenas noches, mi nombre es Ramiro Ticona Sánchez. Hoy voy a compartir el análisis y reflexión de la epistemologías del sur de Boaventura de Sousa Santos. Desde la lectura de la realidad, el objetivo de la epistemología del sur tiene un horizonte muy importante, es de reconocer y valorar y articular los saberes de producción desde los pueblos indígenas originarios campesinos, centrándose en una epistemología situada a la realidad. Asimismo, también existe lo que es la epistemología eurocéntrica, que parte de una hegemonía que representa especialmente al mundo occidental. Sin embargo, es importante reflexionar a partir de ello, recuperar el sentido a la epistemología del sur, pero desde las comunidades de los pueblos indígenas, donde el sujeto pueda pensar en la vida y la madre tierra y cosmos, donde las epistemologías del sur, desde las prácticas de resistencia contra la opresión, ver desde los pueblos indígenas. Los saberes van emergiendo desde las luchas sociales de los pueblos indígenas originarios campesinos. Asimismo, existe una sociología que invisibiliza, donde los sujetos no son tomados en cuenta. A la vez, existe una educación popular donde se tiene que trabajar un método de concientización y una acción transformadora, donde también los saberes indígenas campesinos tienen que estar vinculados con las diferentes organizaciones, desde el oriente amazónico, chaqueño, andino. Asimismo, debe existir economías alternativas donde debe primar lo que es la parte de la reciprocidad andina desde los pueblos indígenas originarios, donde las prácticas jurídicas occidentales puedan reemplazarse con nuestras epistemologías desde justicias comunitarias, donde a la vez tiene que ver la justicia comunitaria pluralismo, donde también tiene que primar la herramienta de diálogo y escucha para transformar la realidad educativa, llegando a la descolonización de los sujetos. Asimismo, las epistemologías del norte y el sur juegan un papel muy importante. La epistemología del norte se basa en una ciencia moderna occidental globalizadora. También se basa en una racionalidad única, universal, donde la ciencia es todo, excluyendo los conocimientos ancestrales de nuestros pueblos indígenas originarios campesinos. Asimismo, promueven un progreso lineal de dominación contra los sujetos y afectando a la madre tierra y cosmos, llevándonos al individualismo. Asimismo, son parte de ese aparato colonial capitalista de conocimiento que actualmente está latente en nuestra sociedad. Por otro lado, las epistemologías del sur tienen una mirada muy diferente. Ellos ven la realidad, la diversidad, la complejidad de nuestra realidad desde una epistemología, desde un diálogo de saberes de sujeto a sujeto, donde la madre tierra es sujeto, que nace el santipensante. Asimismo, desde la epistemología del sur nos hace ver que debemos valorar los saberes locales, ancestrales,
donde las luchas por las justicias sociales, por la vida y la parte ambiental, donde también proponen descolonizar el saber y reconstruir una epistemología del sur frente al occidental. Asimismo, desde la epistemología del sur nos hace ver que debe existir el vivir bien, una prioridad donde el sujeto pueda pensar en la vida, donde el sujeto pueda respetar la vida, pueda vivir en armonía, en complementariedad con la naturaleza. Debe existir ese horizonte del vivir bien, desde las cosmovisiones, desde el Abya Yala, desde el diálogo y escucha. Asimismo, debe apuntar desde las epistemologías del sur, el vivir bien no es vivir mejor, sino que debe existir esa empatía entre nosotros. Debe haber el respeto a la naturaleza, principios del vivir bien desde una epistemología del sur, vivir bien en una sociedad desde las comunidades y hacia el sur puedan irradiar pensamientos de transformación para transformar la realidad educativa. Por otro lado, también existe lo que es la colonialidad del conocimiento que persiste actualmente. Este proceso nos lleva al análisis, nos invita a repensar porque invisibiliza la colonialidad de nuestros pueblos indígenas originarios. Desde el autor Boaventura de Souza, Aníbal Quijano y Walter Mignolo y otros, donde nos dice que el colonialismo no solo fue territorial o político, sino que fue epistémico dentro de nuestra sociedad. Asimismo, la ciencia moderna fue usada para imponer la parte cultural. También tiene que ver la parte de la colonialidad del saber que aún persiste en nuestras comunidades. Ha causado epistemicidios, ha eliminado los saberes de nuestros pueblos indígenas, que no hace valer solo la parte científica. También nos hace conocer que la solución no es incluir a nosotros, sino que ellos quieren transformar el propio paradigma para fines de poder. Por tanto, a partir de estos puntos de partida desde las epistemologías del sur, se debe trabajar desde una lectura crítica, desde la pluralidad de las comunidades y el mundo, desde una justicia cognitiva, utilizando diálogos de saberes, donde pueda existir ese reconocimiento de experiencias históricas del sur y el mundo, donde debe llevar un horizonte de descolonización del pensamiento del sujeto. Asimismo, existen los puntos de partida de las epistemologías del sur, donde la sociología está ausente en nuestra realidad y se ve esa visibilizar lo que ha sido negado y construir alternativas desde los pueblos indígenas originarios campesinos, donde las epistemologías del sur puedan transformar la realidad educativa. Es importante reconocer, valorar, aprender los saberes y conocimientos desde los pueblos indígenas originarios, donde han sido silenciados, han sido negados por la parte occidental, capitalista, mercantilista, patriarcado, globalizadora, donde se puede incorporar ecologías de saberes propios desde las comunidades, puedan insertar epistemologías
desde los pueblos indígenas, donde tienen que sumar nuestras identidades culturales hasta llegar al buen vivir y vivir bien. Muchísimas gracias.